Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy tengo preparado un sermón que para mí es importantísimo. Es muy importante, intitulado Jesús es el autor de la salvación eterna. Y queremos comenzar en Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Hoy voy a hablar de este tema y quiero hablar en el espíritu de mansedumbre y amor y humildad, ¿verdad? Quiero hablar pues porque amo a todos. Y lo que quiero decir es algo que debo decir, porque la Biblia lo dice. Cuando la Biblia lo dice, yo quiero darte lo que la Biblia dice. Porque hay hombres que dicen cosas, ¿verdad? Lo que ellos dicen, algunos dicen tales cosas, pero ¿hablan ellos de acuerdo con la Biblia o solo están dando su opinión? Quiero dar este sermón, como le digo, en amor, porque muchos están muy en contra de lo que voy a enseñar hoy. Y yo no sé por qué. Pero es un tema en que, bueno, yo he perdido amigos que no están de acuerdo con lo que voy a enseñar hoy. Y me duele mucho. Algunos hace poco me empezaban a burlar y decir malas cosas en contra de mí en cuanto de este tema. Diciendo, Roberto Breaker no sabe nada y cosas así. Y yo digo, wow. Vamos a ver lo que ellos dicen. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Y yo quiero presentar lo que la Biblia dice y lo que creo yo. Esto no es lo que digo yo y lo que dicen ellos. No. Son opiniones, no vale. ¿Qué dice la Biblia en cuanto de este tema? Esta es la cosa. Y yo quiero darte esta promesa hoy, que yo nunca voy a enseñar otra cosa que la Biblia enseña. Yo nunca voy a decir lo siento por predicar lo que la Biblia predica. Ni tampoco voy a retroceder o apartar de lo que la Biblia dice. Yo siempre voy a enseñar lo que la Biblia dice y no opinión de hombres. ¿Ok? Y vamos a Efesios 2, 8, 9. Y déjame decir por qué enseño esto hoy. Está en mi corazón este mensaje porque he tratado mucho con gente en cuanto de esto a través de los años. Y el otro día una mujer me llamó por teléfono y me dijo, Don Roberto, por varios años he visto tus videos, pero yo veo que hay otros videos de otros que hablan en contra de ti. Y yo dije, ¿qué importa, verdad? Ellos pueden decir lo que quieran. Y ella dijo, mire, ellos dicen que tú enseñas tal. Y yo dije, no, nunca enseñé eso. La Biblia dice así. Vamos a la Biblia. Y yo expliqué lo que la Biblia dice. Y ella dijo, sí, estoy de acuerdo. Ok, pero ellos también dicen que tú dices tal. Y yo dije, ¿cómo? Interesante es para mí cómo gente puede mentir y decir que tú estás enseñando cosas que no enseñas. Ellos vean lo que quieren ver. Y ellos quieren poner en tu boca palabras. Y ellos quieren estar muy en contra. Y por esto dicen cosas que no son verdad. Y yo dije, mire, busque la Biblia. Mire lo que la Biblia dice de esto. Por esto creo yo tal cosa. Y ella dijo, pues sí, estoy de acuerdo porque la Biblia lo dice. Pero tal dijo que tú dices así. Otra vez, vamos a la Biblia. Y al fin de la conversación, ella dijo, mire, yo creo lo que tú dices, porque la Biblia lo dice. Oh, gracias. Bueno, esto es, yo quiero que crees lo que crees, porque la Biblia dice, no porque Don Roberto dice, no porque ellos dicen al contrario. Quiero que lo crees porque la Biblia lo dice. Entonces vamos a ver lo que la Biblia dice hoy. Vamos a Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Entonces, según el apóstol Pablo, él está hablando, él está diciendo, mire, salvo hoy por fe. Hoy somos salvos por fe. Solo por fe somos salvos. Hoy. Ahora, algunos de ellos que mientan de mí y hablan en contra de mí, dicen lo mismo. Hoy solo por fe, no por obras. Estamos de acuerdo aquí. Pero ellos quieren debatir y hablar mal en cuanto de aquí o allá. Y yo no sé, si estamos de acuerdo, yo no sé por qué quieren ellos un argumento. Si estamos de acuerdo de cómo ser salvo hoy, esto es la única cosa que importa. Somos hermanos. Debemos trabajar juntos en ganar almas a Cristo. Pero muchos de ellos no. Ellos, no importa que estamos de acuerdo hoy, ellos quieren hablar de cómo era en aquel tiempo, cómo será en aquel. Y ellos quieren decir, porque ellos agarran esta verdad solo por fe, y ellos quieren forzar esto en otras dispensaciones. Es decir, siempre fueron salvos por fe. Todos. Ok, esto es el asunto. Vamos a ver en la Biblia si esto es verdad. Ok, yo voy a mostrar versículos hoy. Pero, bueno, por lo menos vamos a comenzar. Pero busque Hebreos 5, por favor. Mientras que yo digo lo que ellos dicen. Ok. Esta es una cosa que muchos dicen. Muchos hombres. Repitiendo muchas veces palabras de hombres. Y dicen cosas como tal. Algunos hoy en día dicen, ¿son salvos todos en la Biblia? En la misma manera. De veras. ¿Son todos en la Biblia salvos por fe en Cristo? Algunos dicen que sí. Ok. ¿Cómo pudieron ser salvos por fe en Cristo si Cristo no hubiera venido hasta 4,000 años después de Adán? Es la sangre que Él derramó que nos salva. Por esto siempre predico yo de la sangre. Nunca voy a apartar de predicar la sangre. Pero ¿cómo pudieron confiar en la sangre aquellos antes que derramó su sangre? Claro que era muy diferente. Pero algunos dicen, no, siempre salvo por fe en toda la Biblia, en cada dispensación. ¿Es verdad eso? Salvos iguales en ambos el Antiguo y el Nuevo Testamento, según muchos. ¿Es verdad? ¿Fueron salvos exactamente como somos salvos hoy? En el Antiguo Testamento, ¿qué tal cuando uno murió? Según la Biblia, si no fueron al infierno, fueron a el lugar que se llama el seno de ¿quién? De Abraham. Entonces, qué raro que uno dice que son salvos de la misma manera en toda la Biblia cuando ellos murieron y fueron aquí. Y hoy, si somos salvos, vamos al cielo. Hoy. Esto es muy diferente. No resuena como lo mismo. Resuena como muy diferente. Hasta allí fueron los del Antiguo Testamento. Aquí vamos nosotros al cielo. Qué diferente. Salvos en el Antiguo Testamento por ver adelante a la cruz y en el Antiguo Testamento por ver hacia atrás a la cruz. Bueno, hoy miramos a la cruz para ser salvos, pero ellos miraron hacia arriba, hacia adelante. ¿Cómo se llamaba Jesús? Nadie en el Antiguo Testamento conocieron el nombre de Jesucristo, porque no había revelado todavía la palabra Jesús. Hasta el libro de Mateo, cuando vino un ángel diciendo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, bueno, hay 3 veces en el Antiguo Testamento en que alguien pidió el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Nada, no dio. Primero, ¿quién era? Jacob. Jacob pidió el ángel del Señor, ¿qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? No dijo, nunca dijo Jesús. Bueno, Jesús en aquel entonces era el ángel del Señor. Y el ángel del Señor dijo, no Jacob, ¿qué es tu nombre? Otro era Manoah. Y Manoah era el padre de Sansón. Y visitó a él el ángel del Señor.
Y él pidió, ¿y cuál es tu nombre? Nada, no contestó. El otro es Salomón. Salomón, ¿qué pasó? Salomón en el libro de Proverbios, si no me equivoco, dice, ¿y cuál es el nombre de su hijo? ¿Quién sabe? En el Antiguo Testamento no había el nombre de Jesús. ¿Cómo pudieron confiar en Jesús ellos en aquel entonces si no había revelado su nombre todavía? ¿Y cómo pudieron ser salvos igual que nosotros por la fe en la sangre si no hubiera derramado todavía su sangre Jesús? Para mí son sonsos, ¿verdad? Tontería es decir tales cosas. Siempre confiaron en Jesús para ser salvo en cada dispensación. Algunos dicen. Tú eres uno que no conoce la Biblia en decir tales cosas. Tú tienes que estudiar la Biblia. Y vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 8. Hebreos 5, 8. Mire lo que dice. Y aunque el Hijo aprendió obediencia por las cosas que padeció. ¿De quién habla? De Jesucristo. Y siendo hecho perfecto, fue hecho autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Jesucristo es el autor ¿de qué? De la salvación eterna. Ok, si Jesús es el autor, entonces aquí es cuando vino la salvación. Entonces faltaba salvación. Podemos quizás decir que fueron salvos en el sentido de salvo del infierno, pero al morir, si no fueron al infierno aquí, ¿dónde fueron? Allá. No fueron al cielo. Era diferente. En aquel entonces, antes de Cristo, si obedecieron, fueron aquí, su alma, no allá. Era diferente. Entonces yo no entiendo por qué hay gente que dice, no, es igual en toda la Biblia, salvos todos de la misma manera. No hace sentido. Esto no es lo que la Biblia dice. Pues leemos un poco más. Mira lo que dice versículo 10. Llamado de Dios, somos sacerdote según el orden de Melquisedec, del cual tenemos muchas cosas que decir y difíciles de declarar por cuanto sois perezosos de oír. Algunos son perezosos y no leen la Biblia, no estudian la Biblia, solo andan diciendo, salvos todos por fe, de toda la Biblia, sin leerlo. Ahora, hoy somos salvos por fe, pero no debemos forzar la enseñanza de hoy a otra dispensación, porque no funciona. Tenemos que estudiar la Biblia y ver si es verdad. ¿Tenían fe? Pues sí, Hebreos capítulo 11 habla de fe que tenían. Pero bajo la ley también había obras. Hoy no es por obras. Entonces yo voy a explicar todo esto para que puedas ver qué tontería es decir tales cosas. Y hay muchos religiosos que no estudian la Biblia y dicen cosas así sin pensar. ¿Y qué son? Pues ser perezosos de oír. Porque debiendo de ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados, de cuáles sean los elementos del principio de los oráculos de Dios. Y sois hechos tales que tengáis necesidad de leche y no de vianda firme. Que cualquiera que usa la leche es incapaz en la palabra de justicia porque es niño. Mas la vianda firme es para los que son maduros, para aquellos que por razón del uso tienen sus sentidos ejercitados, para discernir así el mal como el bien. Entonces yo voy a explicarte lo que la Biblia enseña. Y la Biblia dice que hoy, salvos por la fe en su sangre. Hoy somos salvos por fe en la sangre de Jesús. ¿Fueron salvos de la misma manera los del Antiguo Testamento? Abraham y Adán y todo, ellos confiaban en la cruz. La cruz no llegó hasta los romanos. ¿Confiaban en la sangre de Cristo? ¿Cómo? No había derramado todavía. ¿Confiaban en Jesús? Su nombre ni fue revelado. Entonces yo veo una gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Biblia
nos da el mandamiento en 2 de Timoteo 2:15. Dice que debemos estudiar. Entonces yo quiero estudiar y enseñar exactamente lo que la Biblia dice. Porque en este pasaje, Hebreos capítulo 5, versículo 9, dice que Jesús es el autor de la salvación. Si Jesús es el autor, ¿dónde hay la salvación antes de Jesús? La Biblia enseña que Jesús murió, fue sepultado y que resucitó. Y la Biblia dice que Él llevó del seno de Abraham todos. Entonces ni fueron salvos en aquel entonces. Solo seguros en este lugar. Esperando. ¿Esperando qué? El autor de la salvación. ¿Me entiendes lo que estoy explicando? Que la salvación no vino hasta Jesús. Sí podemos usar la palabra salvos, quizás salvos de infierno, en el sentido del Antiguo Testamento. No fueron al infierno, fueron a otro lugar. Pero no fueron salvos como hoy, como nosotros, porque nosotros vamos al cielo. Cristo es la más importante. En Cristo debemos enfocar. En Cristo debemos explicar cómo ser salvo. Porque Cristo es el autor. Entonces, ¿dónde había salvación antes del autor? Si Él es el autor, Él es que trajo. Él es que trae, ¿verdad? Salvación. Él es que compró la salvación para nosotros. Entonces, ¿cuándo empezó la salvación eterna? Con Cristo. ¿Vino la salvación antes del autor de la salvación? ¿Cómo? ¿Cómo pudiera? Por esto, al morir, tenía que ir ahí, esperando la salvación, que solo vino por Cristo. Bueno, muchos hoy hablan de la salvación dispensacional. Y es cierto, en diferentes dispensaciones era otra manera. Hasta que Dios vino para ser el autor de la salvación. Entonces yo quiero estudiar la Biblia. Yo no uso la palabra salvo en el sentido del Antiguo Testamento, porque no es igual la salvación que tenemos hoy. Entonces fueron seguros, mejor dicho, esperando Cristo la salvación, allí esperando. ¿Ok? ¿Me explicas? Quizás sí, quizás no. Entonces la pregunta es esto: ¿fueron salvos la gente en el Antiguo Testamento igualmente como nosotros hoy? No. ¿Cómo podemos saber? Bueno, debemos ir a la Biblia y preguntar qué dice la Biblia de hoy que es la salvación. Porque salvación vino con Él. Ahora estamos en este lado. Entonces ya tenemos salvación. El apóstol Pablo nos dice lo que es la salvación. 7 cosas. Wow, Dios siempre usa el número 7. 7 cosas que son la salvación. Que es la salvación. Número 1, la salvación es al morir, vamos al cielo. ¿Verdad? Eso es claro. Hoy en día, ausente del cuerpo, presente del Señor, dice el apóstol Pablo. Entonces, yo muero hoy porque soy salvo, voy mi alma directamente al cielo. ¿Pasó esto en aquel entonces? No, fueron aquí. Qué diferente, no es igual. ¿Qué dice la Biblia en Lucas 18? Habla de un rico y habla de un otro. El otro aquí. ¿Y qué pasó? El rico aquí. Entonces el seno de Abraham, como le digo, ¿verdad? En Efesios, ¿qué pasó? Bueno, ya he contado, pero quiero mostrarte la escritura, ¿verdad? Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Porque en Efesios 4, versículo 8, leímos. Por lo cual dice, cuando Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Allí esperaban la salvación. Y Cristo los llevó porque estaban en cautividad. Y Él los llevó al cielo cuando Él resucitó. Y se vació, ¿verdad? Fue vacío este lugar. Y la Biblia dice que se ensanchó el infierno. Hoy en día nadie va al seno de Abraham. Hoy en día, si son salvos, al morir su alma va al cielo. Esa es una gran diferencia. Es imposible decir que es lo mismo toda la Biblia.
Y es lo mismo la salvación en cada dispensación. No, hay diferencias y vale ver las diferencias. Otra cosa que la Biblia dice que recibimos hoy es que cuando somos salvos hoy, somos sellados con el Espíritu Santo. Así dice el apóstol Pablo. Esto está en Efesios 1:13. Bueno, olvidé leer todo, ¿verdad? Quise leer versículo 9 y 10 en Efesios 3. Entonces déjame leer. Mas el que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Bajas de la tierra. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para que llenasen todas las cosas. Entonces así. Pero, ¿qué dijo? Llevó cautividad los que estaban allí. Ok, ahora, sellados. Efesios 1:13. Hoy, al recibir Cristo como nuestro Salvador por la fe en su sangre, somos sellados con el Espíritu Santo. Pablo dice así en Efesios 1:13, en el cual esperasteis también, o confiasteis, vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hoy, somos sellados con el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, especialmente bajo la ley, fueron así. Fueron ellos sellados con el Espíritu Santo. No. Había un hombre bajo la ley que se llamaba David, el rey David. ¿Sabes qué dice el rey David? Vamos a Salmos 51:11. El rey David dijo esto, Salmos 51:11. Y mire lo que dice él. No hay la salvación eterna en el Antiguo Testamento. No hay sellado con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice Salmos 51:11. No me echas de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cómo? Oró él, no quitas de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque pudiera entrar el Espíritu Santo y salir. Y entrar y salir. Hay otro rey que se llamaba Saúl. O Saulo, ¿cuál era? No me acuerdo. Saúl. Y Saúl, ¿qué pasó con él? Bueno, entró el Espíritu Santo, salió. Entró, salió. Entró un demonio o diablo y salió. Y entró otra vez el Espíritu. En el Antiguo Testamento era diferente. Pudiera entrar y salir el Espíritu Santo. Hoy, después del autor de la salvación eterna, somos sellados, gloria a Dios, sellados con el Espíritu Santo. Y no se sale. Entonces, estamos en el tiempo más mejor que todo. Porque hoy no podemos perder la salvación. Pero en aquel entonces sí pudieron. No es lo mismo, no es justo, no es correcto decir que son salvos todos por la misma manera en toda la Biblia. La salvación es igual en todo. Eso es alguien que no sabe lo que está diciendo. ¿Me entiendes? Otra cosa, hoy cuando somos salvos, según Pablo, Dios nos pone, o sea, somos puestos en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Todos que son salvos son parte del cuerpo de Cristo. Es como un matrimonio, ¿verdad? El hombre y la mujer son una sola carne. En Cristo somos. Mire lo que dice Efesios 2. Efesios capítulo 2. Es importante entender. Hay diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Efesios 2, 15 hasta 17. Bueno, vamos un poco más atrás al versículo 13 porque es tan importante. Mas ahora, muchas veces dice el apóstol Pablo, más ahora. Porque antes era así, pero todo cambió cuando llegó Jesús, nuestra salvación. Así era en aquel entonces, pero más ahora así es. Porque es diferente. Y dice, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos ha hecho uno y ha derribado el muro intermedio que nos separaba, habiendo abolido en su carne la enemistad, aun la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para formar en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo paz. Un hombre nuevo,
¿Qué? Cristo es el hombre nuevo, resucitado, pero somos parte de él, porque somos pues la esposa, podemos decir, o novia ahora. Y somos una carne, somos cuerpo de Cristo. Mire lo que dice. 16. Y para reconciliar a ambos a Dios en un cuerpo por la cruz, habiendo matado por ella la enemistad. Por la cruz. ¿Estaban juntos por la cruz en una carne en el Antiguo Testamento? No. Había judíos, había gentiles. Y los gentiles no eran de Dios, solo los escogidos, los israelitas que seguían la ley. Entonces había diferencia. Hoy, todos que son salvos, sea judío, sea gentil, somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces es por la cruz. ¿Ve cómo hay una diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento? Y qué sonso es, qué dundo, como digamos en Honduras, qué tontería es decir tales cosas. Pero hay pastores alrededor del mundo que dicen, no, en toda la Biblia la salvación es igual. No, el Antiguo Testamento era igual que el Nuevo Testamento, no había diferencia. Todos confiaron en Jesús en el Antiguo Testamento, igual que el... No, hombre, tú no has leído la Biblia y tú estás tratando de corregirme. No, la Biblia te corrige. Bueno, a veces hay palabras que no puedo hacer la conjugación, ¿verdad? Pero debes ser corregido tú de la Biblia. Otra cosa que pasa cuando somos salvos en el Nuevo Testamento. Somos nacidos de nuevo. Juan capítulo 3, Jesús dijo, debes nacer de nuevo. Y Nicodemo, ¿qué dijo? Ay, yo no entiendo eso, ¿de qué hablas? ¿Dónde había nacer de nuevo en el Antiguo Testamento? No había. No está. Nadie fue nacido de nuevo en el Antiguo Testamento. Solo después del autor de salvación. Ahora somos salvos y nacidos de nuevo espiritualmente. ¿Ve la diferencia? Es diferente. Es muy diferente, ¿verdad? Otro es esto. Hoy, cuando recibimos por fe a Jesús como nuestro Salvador, por fe en su sangre, recibimos la justicia de Dios imputada a nosotros. Esto se llama imputación. La imputación, qué bonita la doctrina. ¿Había alguien con esto en el Antiguo Testamento? Sí, uno. La Biblia dice que Abraham creó lo que Dios dijo y Dios les fue contada o fue imputada la justicia de Dios. Entonces, Dios le dio su justicia a Abraham por su fe, por su confiar. Pero, ¿en qué confiaba Abraham? ¿Abraham confió en Jesús y su sangre para ser salvo? Algunos dicen que sí. No, lea el contexto. Génesis 15, 6. El contexto es, Jesús vino, aunque en aquel entonces nadie sabía su nombre. El ángel del Señor vino y dijo, Abraham, algún día tú vas a tener un hijo. Y Abraham creó a Dios. Y Dios le dio su justicia por creer. ¿Creó en qué? En la promesa que un hombre de 100 años va a tener un bebé con una mujer de 90 años. Esto es como Dios le dio su justicia. Por creer en esto, no en la sangre. ¿Ve? ¿Por qué hizo Dios esto? Como un ejemplo, como un símbolo, como un tipo de lo que ha de venir para nosotros. No leímos en ninguna otra parte del Antiguo Testamento que uno recibió la justicia de Dios por solo creer en el Antiguo Testamento. Él es el tipo de nosotros. El Antiguo Testamento está lleno de tipos de lo que ha de venir o lo que venía para nosotros, porque estamos en este lado mirando, pero para ellos lo que tenía que venir en el futuro. Son tipos, son símbolos de esto. Otro, cuando recibimos hoy, somos justificados. Bueno, en el Antiguo Testamento miramos a uno justificado. No hay gente en el Antiguo Testamento justificado. No miramos justificados por fe. Porque la fe no había en Cristo y su sangre, porque no hubiera derramado su sangre todavía y ni revelado su nombre todavía. Entonces, era muy diferente.
en aquel entonces. Debemos ver esto. Dios reveló justificación al apóstol Pablo en Actos o Hechos 13. Actos o Hechos 13, versículo 38 hasta 39. Pablo dice, mas aquel que Dios resucitó, no vio corrupción. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por os es predicado remisión de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. Entonces, justificados por fe, después de Cristo. No miramos antes. Nadie es justificado por fe en el Antiguo Testamento. Qué raro, ¿verdad? ¿Qué más? Circuncidado, lo escribí mal, circuncidado. Circuncidado, ¿qué es circuncidado? Bueno, bajo la ley había otra circuncisión, no espiritual, era físico. Tenía que cortar parte de su, voy a decirlo, pene, esto es la circuncisión, el propicio, una palabra que no digo bien, propicio, ¿verdad? Tenía que cortar su tal y estar bajo la ley. ¿Hoy hagamos esto? No. Hoy no practicamos la circuncisión física, era para aquel entonces. Hoy cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, al mismo instante somos circuncidados espiritualmente. Vamos a Colosenses 2. Yo recuerdo mi pastor antiguo, años atrás. Había un hombre que estaba burlándole, diciendo, este hermano enseña la circuncisión espiritual. ¿Quién sabe lo que es esto? ¿Dónde menciona esto en la Biblia, la circuncisión espiritual? ¿Qué doctrina invitada de tal? No, es doctrina bíblica hallado en Colosenses capítulo 2. Es una doctrina buena y grande e importante saber, porque es algo especial para nosotros hoy que no había en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no lees la Biblia vos? Debes leer lo que la Biblia dice. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2. Colosenses 2:10. Leímos. Y en él estáis completos, el cual es cabeza de todo principado y potestad, en el cual también circuncidados de circuncisión no hecha por manos. En aquel entonces hecha por mano. Ahora hay una circuncisión no hecha de mano. ¿Qué es? En el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne con la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios. Es una operación hecha de Dios, que les resucitó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ok, ¿qué es esto? Versículo 11 dice, es una circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, con la circuncisión de Cristo. Nosotros somos tres partes: cuerpo, alma, espíritu. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y somos sellados con el Espíritu Santo, este mismo instante hay una operación hecha por Dios, y que Él corta el cuerpo del alma y meta adentro de nosotros su Santo Espíritu. Y la Biblia dice que ahora somos una nueva criatura. La nueva criatura es el Espíritu de Dios sellado adentro de tu espíritu y tu alma, y su cuerpo circuncidado. Al morir, ahora va al cielo, porque el Espíritu Santo está sellado adentro de la nueva criatura y cortado del cuerpo. Y al morir, el cuerpo va abajo, al sepulcro, pero la nueva criatura llevado hacia el cielo porque el Espíritu Santo lo lleva. Eso es diferente que el Antiguo Testamento. Uno es la circuncisión físico para aquel entonces. Ahora es una circuncisión espiritual. Es importante saber lo que dice la Biblia. Es importante conocer tu Biblia.
Entonces el Antiguo Testamento muy diferente era del Nuevo Testamento. Ahora, algunos dicen, y me burlan, ¿verdad? Y hablan mal de mí diciendo, este Roberto Breaker no sabe nada. Oh. Bueno, he explicado a ustedes lo que la Biblia dice es salvación hoy. ¿Y qué diferente es que en aquel entonces? ¿Sonso? No. Bíblico. Explico la Biblia. Pero algunos dicen, este Roberto enseña también que bajo la ley era por obras. Ok. Vamos a ver, porque yo he dicho tal cosa. ¿Tenían que hacer obras en el Antiguo Testamento? Sí. No, fueron salvos en la misma manera en toda la Biblia, solo por fe, por toda la Biblia. Ok. Bueno, miramos a lo que la Biblia dice antes que tú dices. Ok. Después de leerlo, ahora dígame. Pero yo quiero que tú veas los versículos que yo veo. Porque según lo que yo leo, yo veo que la ley era un convenio de obras. Y miren lo que dice Éxodo 18:20. Éxodo 18:20. ¿Qué es una obra? Una obra es algo que debes hacer. Que debes hacer. Ahora, ¿somos salvos por algo que debemos hacer hoy? No. Hoy somos salvos solo por fe. Entonces es sin obras hoy. Pero en aquel entonces hay obras que tenían que hacer ellos. ¿Qué dice? Éxodo 18:20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde andan y lo que han de hacer. En inglés dice lo que deben hacer o deben de hacer. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Yo leo mi Biblia y yo veo un convenio de obras que Dios dio a Israel. Y Israel tenía que hacerlo. Porque si no hicieron, no pudieron ir aquí. Van aquí. Esa es diferente dispensación en que Dios dijo, en esta forma vamos a hacer. Gracias a Dios que no estamos bajo esta forma. Pero mire lo que dice Deuteronomio 6:24. Y mandónos el Señor que ejecutásemos todas estas estatuas. Y que temamos al Señor nuestro Dios, porque nos vaya bien todos los días y para que nos preserve la vida como hoy. Y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Si quieres tú debatir contra Dios, vaya. Si quieres todavía un argumento, no escucho nada. Tú tienes que tener su argumento con Dios. Porque este versículo de la ley dice, tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos. Su justicia era por la ley en aquel entonces. Hoy no. Nuestra justicia viene de Cristo. Bueno, la ley dice que nadie puede cumplir la ley. Claro. Y yo voy a explicar esto un poco más adelante. La ley fue dado para enseñar lo que es pecado. Pero ellos tenían que obedecer la ley. ¿Qué pasó si no obedecieron? La ley dijo un sacrificio. Perdón por sangre. ¿Ok? Pero voy adelante a hablar de eso. Pero mire lo que está diciendo la Biblia. Bajo la ley era por obras. Y su justicia era por guardar la ley. Números 15:31. Si tú quieres, pues, argumentar, es una palabra, no sé la palabra. Si quieres debatir contra Dios, vaya. Solo creo yo lo que la Biblia dice. Números 15:31. Números 15:31. Y dice, bueno, vamos a leer el versículo 30 también. Números 15:30 y 31. Mas la persona que hiciera algo con altiva mano, así el natural como el extranjero, al Señor injurió. Y la tal persona será cortada de en medio de su pueblo. Su alma será cortado
dice en inglés. Por tanto, tuvo en poco la palabra del Señor y dio por nulo su mandamiento. Enteramente será cortada la tal persona, su iniquidad será sobre ella. ¿Cómo está diciendo eso? Su iniquidad sobre ellos. Entonces, iniquidad es pecado, ¿verdad? Y su pecado será sobre ellos por no obedecer la ley, y allí irán. Pero si ellos obedecieron la ley, allí fueron a morir. Yo veo un convenio de obras en el Antiguo Testamento. Algunos dicen, no, solo por fe en toda la Biblia, no por obras. Ok, pues seguimos escritura, ¿verdad? Yo no voy a seguir a los hombres, yo sigo a la Biblia. ¿Qué dice Ezequiel 18, 19? Ezequiel 18. Solo seguimos lo que la Biblia dice, ¿verdad? Ezequiel 18, 19 hasta 22. Dice, bueno, mire versículo 18. 18. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, y aquí que él morirá por su iniquidad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará por el pecado de su padre? Porque el hijo hizo juicio y justicia, guardó todas mis ordenanzas y las hizo, de cierto vivirá. El ama que pecare, esa morirá. El hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre llevará por el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Y mire versículo 22. Todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Resuena como obras. No mi opinión, no mis obras. Leí lo que la Biblia dice. Resuena como un convenio de obras. Entonces, interesante. Ahora, ¿había fe también en el Antiguo Testamento? Claro, el libro de Hebreos habla de la fe de ellos en el Antiguo Testamento. Pero ¿en qué tenía su fe? Vamos a Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Habacuc 2, 4. Y aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él. Mas el justo por su fe vivirá. Entonces sí, también tenía fe algunos en el Antiguo Testamento. Claro, yo no estoy negando que había fe bajo la ley. Pero ¿en qué pusieron su fe en el Antiguo Testamento? ¿En Cristo? ¿En su sangre? ¿En Jesús? No. ¿En qué tenía su fe? Bueno, muchos versículos que quiero leer, pero quizás conoces el Levítico 17:11. Cuando pecaron según la ley, que necesitaban un sacrificio para expiación de sangre. Y en Levítico capítulo 4, hay que leerlo, ¿verdad? Versículo 27 hasta 35. Cuando un hombre hizo pecado, el hombre tenía que obedecer la ley y traer al altar un sacrificio. Para mí es una obra llevar un animal al templo. Y la Biblia dice que él mismo tenía que cortar. Y la sangre salió. Y el hombre, mirando a la sangre fue ofrecida en el altar. Y yo imagino que su fe era puesta en la sangre. Pensando, mire, esto es que me perdona. Cuando yo veo ofrecido, derramado ofrecido, yo sé, confío que mis pecados son borrados. Pero ¿era la sangre de Cristo? No. Esto era sangre de animal. Entonces, ¿en qué puso su fe en el Antiguo Testamento? ¿En la sangre de Cristo? No. En otra sangre. ¿Cómo me puedes decir tú que la salvación es igual en toda la Biblia? Todos son salvos por
la misma manera en toda la Biblia, cuando ni es la misma sangre. Esta era sangre de animal, esta era sangre de Jesús. Es diferente. Pero algunos dicen, no tiene que leer la Biblia, no lo lees, todos son salvos de la misma manera, en toda dispensación. Esta es una persona que no sabe nada de lo que la Biblia dice. En el Antiguo Testamento sí había fe, muchas obras, pero la fe en la sangre que derramaron, según la ley. Pero era otra sangre. Entonces el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son iguales. Son diferentes, porque había diferente sangre. Vamos a Gálatas 3. Yo quiero explicar lo que la Biblia dice y no engañar a nadie con un dicho de hombre. Yo quiero seguir lo que la Biblia dice. Gálatas 3, 22. Mire lo que dice en Gálatas 3, 22. Mas la Escritura encerró todo debajo de pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que crean. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. ¿Dos diferentes fe? Claro, ellos tenían fe en la sangre de animal y por esto fueron seguros porque fueron a este lugar, pero no salvos todavía hasta que vino Jesús. Pero esta es la fe de nosotros. ¿Nosotros andamos hoy matando animales? No. La fe de hoy es la fe en la sangre de Cristo. Es diferente. Qué importante que entendamos esto. Bueno, tú puedes leer aún más ahí hasta versículo 28, porque es importante que entiendes la diferencia. Romanos 3. Entonces debemos ver las diferencias. Y cuando miramos, digamos, hoy es el tiempo mejor vivir. Gracias a Dios que estoy yo en este tiempo, salvo solo por fe. Romanos 3:21 dice, más ahora. ¿Por qué ahora? Porque era diferente en aquel entonces. Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, siendo testificada por la ley y por los profetas. La justicia, digo, de Dios por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Hoy no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, ya no más de animales, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Y más y más y más. Pero habla ahí, versículo 28. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. No es por la ley hoy. Pero en aquel entonces sí por la ley. Tenía que seguir la ley. ¿Qué tal si uno vivía bajo la ley y esa persona dijo, mire, yo confío en Cristo, pero yo no obedezco a la ley? Nunca voy a obedecer la ley, pero solo creo en Dios. ¿Fue salvo? No, tenía también guardar la ley. Entonces era fe y obras en aquel entonces. Porque la ley mandó el sacrificio. ¿Qué tal si él pecó y él dijo, no, a mí no importa, yo solo confío en Dios? Y nunca hizo sacrificio de sangre derramada y ofrecida para su pecado. Entonces no fue perdonado y hasta aquí fue. Ve que para mí en el Antiguo Testamento yo veo fe y obras. Quizás no usted, pero en la Biblia está. Vamos otra vez al Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio 17, 19. Deuteronomio 17, 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de aquesta ley y estos estatutos, para ponerles por obra. Entonces habían obras en el Antiguo Testamento. Hoy no es por obras. Pero dice, teman. ¿Qué diferente es esto? ¿Sabes por qué? Pablo dice en 2 de Timoteo 1:7 que Dios no nos había dado el espíritu de temor. Pero en aquel entonces, mucho temor. Yo veo muchas diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Deuteronomio 13:4, otro versículo. Dice,
En pos del Señor vuestro Dios andaréis, y a Él temaréis y guardaréis sus mandamientos, y obedeceréis su voz, y Él serviréis, y a Él os allegaréis. Guardar sus mandamientos, obedecer sus obras. Yo veo obras en el Antiguo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento es muy diferente que el Nuevo Testamento. Y yo no entiendo cómo quieran un argumento. Muchos que dicen que son pastores o misioneros o gente. ¿Cómo dicen tales cosas? Para mí ellos son mostrando su ignorancia. Que ni han leído la Biblia, ni han usado su cerebro para ni pensar. Es diferente aquel entonces. Ahora, muchas más cosas que quiero hablar, pero ¿qué tal? ¿Hay diferente manera de ser salvo en otras dispensaciones? Claro. Era por fe y obras bajo la ley. Hoy solo por fe. Pero ¿qué tal la tribulación? ¿Qué tal cuando viene el rapto? ¿Okay? Ya viene el rapto. Si uno no era salvo y se pasa el rapto, ¿puede esta persona solo creer en Jesús y ya va al cielo? Algunos dicen sí, porque la salvación es la misma en toda la Biblia, salvos iguales, por confiar en Cristo. Oh, de veras. Entonces él puede decir, ahora confío en la sangre de Cristo y va al segundo rapto a algo. No, no hay segundo rapto. Hay el rapto. Después del rapto, todo cambia. Todo cambia. Y ya no es lo mismo. Es otra dispensación y otro cambio. Vamos primeramente a Gálatas para mostrarte. Gálatas 1:8. Mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. El apóstol Pablo dice, en nuestra dispensación hoy, si viene un ángel en el cielo predicando otra cosa, sea maldita. Bueno, ¿miramos un ángel en la Biblia predicando otro evangelio? Sí. Después del rapto, aquí. No es maldita en aquel entonces porque es diferente dispensación. Y mire al mensaje que predica. Vamos a Revelación 14. Hoy entonces es el tiempo mejor aceptar al Señor. Porque todo va a cambiar después del rapto. Revelación 14, 6 y 7. Y vi otro ángel volar por el medio del cielo. Oh, maldito sea si esa es nuestra dispensación. Pero si todo cambia con el rapto a otra dispensación, ya no es maldita. Ahora está dando el evangelio de aquel entonces. Dice que tenía el evangelio eterno. ¿Es el mismo evangelio de Pablo? No. Para predicar a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Esto es después del rapto. Diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida, y adorad al que ha hecho el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Más adelante, versículo 9, habla de la marca de la bestia. ¿Ok? En este tiempo hay que tener fe, pero fe y obras. ¿Y qué es la obra? Para mí la obra es no tomar la marca de la bestia, porque leímos en el libro de Revelación, si uno toma la marca de la bestia, ya no hay salvación. Entonces esto para mí es una obra, no lo harás. Dice él que perseverará hasta el fin será salvo. No es solo por fe entonces. Y hasta más, mire, Revelación 14:12. Mire lo que dice. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuáles? Los de aquel entonces. Los de la tribulación. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Guardan los mandamientos? Obras. Y dice, y la fe de Jesús. Fe y obras en este tiempo. Ya es diferente, casi igual que en este tiempo. Bueno, esto era para Israel. Y Dios va a trabajar con Israel otra vez en este tiempo. Entonces, otra vez, la obra es no tomar la marca de la bestia, negarlo, morir como un mártir para el Señor
o algo así. Revelación 12:17, otro pasaje, que dice que en aquel entonces, en la tribulación, es fe y obras. Y el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Fe y obras en aquel entonces. Cuando yo leo mi Biblia, yo veo que en diferentes dispensaciones Dios obra en diferentes maneras, porque dio sus mandamientos. Doy gracias que estamos nacidos nosotros en este tiempo donde solo es por fe y no por obras. Pero si uno no va a rapto, él tiene que negar, para mí es una obra, la marca de la bestia, y perseverar hasta el fin. Yo puedo continuar, pero ¿cómo? Nosotros creímos hoy en día en la seguridad eterna. Nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo hoy. Si uno no va a rapto y está en este tiempo, él puede, ¿qué? No ser salvo por siempre, porque si él toma la marca de la bestia, ya no hay salvación. Todo cambió. Entonces yo quiero enseñar la Biblia como es. Yo quiero enseñar lo que dice. Yo quiero que tú puedas ver la verdad. Dios ha tratado con diferentes personas en diferentes tiempos, lo que se llama dispensaciones. Hoy es por fe y no por obras, gracias a Dios. Pero en otras dispensaciones, poco de obras. Hay un hombre que hizo un video contra mí en YouTube y dice: Roberto Breaker enseña obras para ser salvo. Qué mentiroso, qué malvado tratando de engañar a otros. Porque yo digo que sí, era por fe, tenía que tener fe, pero en otra dispensación, obras también. Y él dijo que yo enseño obras para ser salvo, engañando a la gente para que pudieran pensar que Roberto es un hereje que enseña obras hoy. Hoy no. Hoy predico el mismo evangelio de él, ¿verdad? ¿Por qué no podemos ser amigos si creímos hoy en la misma cosa? No, él solo quiere combatir. Yo no deseo esto, pero tampoco voy a callarme para que una persona pueda continuar engañando a otros. Yo deseo que la gente acepte a Cristo. Y hoy es el tiempo, por fe, aceptar. El Evangelio es 1 Corintios 15, 1-4. Actos o Hechos 16, 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a Efesios 3 y voy a terminar. Espero que pudiste entender mi pasión, ¿verdad? Porque muchas veces hay gente que dice que son cristianos y quizás sí son porque creen en fe en la sangre hoy. Pero ellos quieren poner el mensaje de hoy a toda diferente dispensación y no cabe. Y para mí yo pregunto, ¿y qué importa? Porque ya está pasado. ¿Qué tal si uno puede inventar una máquina de viajar en tiempo? Porque ahora tenemos problemas si uno puede viajar atrás y enseñar otra cosa. Pero ya ha pasado eso. Déjalo. En el futuro predicamos correcto. Hoy predicamos solo por fe en la sangre de Cristo. Pero si no vas a rapto, hay que negar la marca de la bestia. ¿Ok? Bueno, resuena como honra, pero es una cosa que deben hacer para no ir al infierno. Efesios 3, 4. Leímos. Y esto es todo. Yo quiero tomar todo lo que dije y ponerlo junto. Efesios 3, 4. Lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dios no enseñó todo esto en aquel entonces. Poco a poco revelando más y más y más. Y allí la salvación con Cristo. ¿Fueron salvos ellos? No como nosotros hoy. Ellos fueron seguros esperando el autor de salvación.
y allí fueron al cielo. Cuando recibieron los dones de Dios, es en aquel entonces. Es importante que entendamos y que nunca andamos diciendo tales cosas que no son de verdad. Debemos explicar la Biblia como está escrita, no dar nuestra opinión, ¿verdad? Vale la pena enseñar bien lo que la Biblia dice. Versículo 6. Que los gentiles sean coherederos y de un mismo cuerpo y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me ha sido dado por la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio que ha estado escondido desde tiempos eternos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo, para que ahora sea dada a conocer por la iglesia y los principados y potestades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios. Seguimos. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el cual tenemos denuedo, coraje, y acceso con confianza por la fe de Él. Por tanto, os pido que no desmayéis por mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Por causa de esto, doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la familia en el cielo y la tierra, para que os dé según a las riquezas de su gloria, que seáis corroborados con poder en el hombre interior por el Espíritu. Que more Cristo por la fe, ¿en qué? Fe en la sangre, en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor. Oiga lo que dice. En amor. Arraigados y fundados. Fundado en amor. Hago este sermón por amor. Yo no quiero ver gente en falsa doctrina enseñando cosas así. Yo pienso que vale la pena explicar todo como es en verdad según la Biblia. Aunque que hay gente que me quieren atacar, a mí no importa, ¿verdad? Yo no voy a ladrar como un perro, ¿verdad? Contra ellos. Yo no voy a atacar a ellos. Yo no voy a hablar mal de ellos. Yo voy con amor explicar y decir, mire, no debemos decir opiniones de hombre. No debemos enseñar lo que un hombre dice. Debemos enseñar la Biblia como es. ¿Qué tal? ¿Qué piensas? ¿Confías en la Escritura? ¿Vas a aceptar lo que la Biblia dice? ¿O vas a seguir en tradición de hombre? Yo no quiero que atacan un cristiano a otro cristiano. Esto no sirve. ¿Dónde hay el amor? Si amamos uno al otro, vamos a juntar y decir, hermano, ¿qué dice la Biblia? Porque yo también quiero seguir la Biblia. Traté con toda mi fuerza hoy explicar lo que la Biblia dice. Espero que fue una bendición y espero que tú tomas esto y que recuerdas que todo es Jesús. El Antiguo Testamento muy diferente. Hoy es así. No son lo mismo. Y hoy es el tiempo mejor para vivir. Y cada día debemos servir a Dios y decirle, Señor, muchísimas gracias por salvarme. Pues Dios te bendiga. Gracias por ver mi video. Nos vemos, si Dios permite, en otra enseñanza. Adiós.